Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. Camino de Pesaj o hacia Pesaj. Parte 3, en donde en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la vida que tenemos que tener en el Mashiach. Si bien en los primeros dos partes hablamos un poco de ello, no estamos en esa mentalidad de Semana Santa, ni de Cuaresma, ni de ese proceso a veces, ¿verdad? Humano que impone el hombre religioso para de una u otra manera querer agradar al Todopoderoso, pero según su propia opinión y no según lo que está escrito. Y en resumen, eso fue lo que mayormente se podría decir es el resultado de todo lo que estuvimos hablando. Que hagamos las cosas como está escrito, no como nos imaginamos, no como el tiempo moderno, no como me lo quieren enseñar, sino que tener esa mentalidad de que todo lo creo porque viene de un supuesto representante de Dios, o porque se escucha bonito, o porque es que desde que yo nací he visto a toda mi familia, a mis padres, a los vecinos, al país en donde nací, me crié practicándolo de esta manera. No porque la mayoría lo hace así, significa que es correcto. Que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, que seamos críticos y como también, ¿verdad?, nos aconseja Shaul, examinaos nosotros mismos a ver si andamos en la fe. Y la mayoría de las cartas de Shaul está basado en eso, en exhortarle a todos esos oyentes que se mantengan firmes en el Evangelio tal y como Él se lo transmitió, que ese Evangelio es el que se ha predicado desde el principio, y que si aún viene cualquier persona y tan siquiera Shaul lo eleva a un nivel más alto para aquellos que les gusta dejarse influenciar mucho por las revelaciones, por los sueños, por el mover, y porque aquel dice que está en la unción, pues todo lo que sale de su boca pareciera venir acabadito de salir de la boca del Todopoderoso. Pues Shaul dice, si aún un malaj, un mensajero del cielo, le lleva un evangelio diferente al que siempre se ha dicho, o sea, al que el Mesías vino a revelar y que se estaba diciendo desde Bereshit, desde Génesis, pues sea anatema. No le crean. Y ese fundamento o esa piedra angular que es el Mesías Yeshua y el mensaje de todos desde Génesis sigue por Abraham, los patriarcas, Moshe, los jueces, los profetas, y
Yohanan, Ahmadbil, el Bautista, Juan el Bautista, Yeshua y todos los discípulos de Yeshua dijeron lo mismo. ¿Y qué era? No se dejen engañar. No se sometan a las tradiciones de los hombres que contradicen lo que está escrito. Porque, como bien dice Shaul en Romanos, creo que es, este pueblo, hablando del pueblo israelita de esa época, tienen celo. Yo tengo seguridad como que soy nacido, criado y vivo dentro de este movimiento. Yo tengo la seguridad que tienen celo por Elohim, pero no conforme a la verdad. Porque están buscando justificarse por sus propios medios. Y eso aplica a hoy a todos los movimientos que de una u otra manera dicen, aún yo vivo por fe. Pero detrás de eso, en lo práctico, contradicen la misma fe que es a la cual nosotros tenemos que andar. Y una de las cosas que llamó mi atención dentro de el mensaje que es Pesaj, que es Yeshua, que es recordar lo que sucedió en Misraín, en Egipto, para entender mejor lo que también sucedió allá en el tiempo en el cual el Mesías, en el año, porque el Mesías lo conmemoraba todos los años que estuvo viviendo aquí en la tierra. En el año, como él dice, esta será la última vez que tomaré esta cena con ustedes hasta que lo vuelva a tomar en el reino. Y eso es una de las cosas que a veces yo digo, ¿cómo puede ser que o sea, está bien que uno sea un ignorante comenzando en el Evangelio, lo lee, tiene ya ese chip religioso en su mente, lo pasa por alto, todo eso, algunos detalles que hablan claro y que te explican claramente las cosas de la Escritura. Pero aquellos que dicen ser maestros, aquellos que son los que se han encargado de estudiar, de analizar lo histórico, y que digo yo, tal vez estoy equivocado, que muchos de ellos lo saben y no lo quieren hablar. Porque mira lo que dice el Mesías, dice, yo no tomaré esta copa hasta que la vuelva a tomar con ustedes cuando venga en el reino. Sin embargo, todo el mundo sabe que está relatado en la Escritura, que cuando el Mesías resucitó fue y cenó comiendo pescado y tomando con los discípulos. O sea que ese pensamiento de que cada vez que se reunían los discípulos hacía lo que era la Eucaristía y que no tiene nada que ver con Pesaj, porque ahora ya Pesaj pasó a un viejo mundo en donde solo los judíos son los que lo practican. Nosotros los creyentes en el Mesías lo que hacemos es Eucaristía. No. Cenar y reunirse para cenar como se hacía en cada Shabbat o podía ser en cualquier otro día. Cenar, recordar, hablar de lo bueno, maravilloso que ha sido el Todopoderoso por habernos revelado al Mesías Yeshua y traer salvación a nuestra vida es una cosa, y el memorial o conmemoración de Pesaj es otra. Y el memorial de Pesaj, que también estuvimos hablando un poco de lo que eran los cuartos decimanos, estuvieron luchando y dijeron no, así siempre se ha celebrado, así siempre lo haremos. Y eso es vivir en el Mesías y no movernos de
cualquier viento de doctrina. Porque como dice la Escritura en Romanos creo que es capítulo 2, verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que judío, o sea, judío, aquí está, cuando dice judío, eh, por eso cuando tú estás estudiando y indagas sobre la literatura, lo que para ellos representa, en el contexto que es sumamente importante, te amplía la mente y el espíritu de santidad te da se podría decir, ese entendimiento más amplio conforme a los recursos y la madurez que uno tenga. Porque en el contexto aquí está hablando de judío y ese judío es el que es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Y aquí nos está hablando de que una vez uno comienza a hacer la voluntad del Todopoderoso, se vuelve judío de nacimiento o de sangre, no, sino judío de que son de la palabra Yahudá y que fue, ¿y por qué se le puso Yahudá a ese niño que nació? Ella dijo, ahora alabaré, exaltaré allá. O sea, en el contexto está diciendo, aquel que quiera exaltar allá, que se quiere identificar como judío, como aquel que exalta al Todopoderoso, pues sepa que no lo va a hacer sometiéndose a la circuncisión rabínica de los judaizantes. Eso no es lo que te va a hacer un exaltador del Todopoderoso. No es eso, ni tampoco que tú hayas nacido de alguna de las tribus de Israel, no, sino es aquel que su corazón ha sido cambiado, aquel que se somete a la voluntad del Todopoderoso. Esa realmente es la alabanza. Y esa alabanza no proviene de hombre. O sea, no la vas a alcanzar ni la vas a lograr por cualquier sometimiento religioso que tú te quieras aplicar a tu vida. Eso solamente, como también Shaul lo dice en otras ocasiones, somos salvos por gracia y esto no viene de hombre, esto es un don que el Todopoderoso da. Y entendiendo esto, que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay exita, ya no hay bárbaro, no hay hombre, no hay mujeres, ¿qué Shaul está explicando? Para entender esto mejor, pues uno tiene que ir al contexto de esa época, las diferentes clases que habían dentro de esa época en el Imperio Romano. Y cada una de esas clases era casi un pecado capital que uno quisiera vivir como otro. O sea, que el de la clase que eran los libres, los libertos, o la clase de los más alta, quisiera vivir como un esclavo o se vistiera como un esclavo. No era posible. Y aquí Shaul está revelando, diciendo, este es el misterio del Evangelio. Que ese Evangelio transforma la vida de todos. Y si tú eres de la clase alta de Roma, o eres un esclavo,
o eres un libre, un liberto, o de cualquier de las cuales están aquí clasificadas por el hombre, no importa cómo tú seas, tienes que vivir conforme a lo que está escrito. Aunque eso te cueste lo que te cueste a nivel humano. Aunque digan, pero si tú eres de esta clase, eres de uno de los senadores de aquí, del Imperio Romano, ¿cómo es que tú te vas a unir con este esclavo a cenar? ¿Cómo es que tú te vas a unir con él a alabar, a glorificar a ese Dios? ¿Cómo es que tú vas a ir a celebrar una convocación festiva en dedicación al Dios de Israel si tú eres romano? Si tú eres liberto y este es un excita. Si tú eres judío y él es griego, ¿cómo tú siendo judío te vas a juntar con un griego que tenemos una riña a muerte, como dicen, de que no podemos vivir como el griego? El griego es un helénico que sabes que quiso destruir todas nuestras tradiciones y todo lo que está escrito en la Torá en el tiempo en donde este hombre eh, Epífanes, Antioquio Epífanes quiso destruir, y los macabeos, como se le conocen, por la voluntad del Todopoderoso, resistieron. Esos choques culturales son de los que Shaul tuvo que también lidiar. Tal vez nosotros en la época en la que vivimos no, pero también tenemos que luchar con esas etnias religiosas. Si tú no eres de mi grupo, eres de una clase menor, porque no tienes la revelación que nosotros tenemos. No podemos conmemorar Pesaj juntos. No podemos. Porque es que tú eres un mesiánico judaizante y yo soy un mesiánico puro. Y el otro no, porque es que tú no sabes mencionar el nombre. Y el otro no, porque es que tú no te has circuncidado. Y esas barreras que las pone el hombre, aunque leen la escritura, no sé qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra carne, que queremos siempre ser más santo que los demás. Y por eso en Colosenses, que es uno de los libros que he estado tocando últimamente en las reflexiones anteriores, también aquí lo tocaré, porque dice en Colosenses capítulo 2, verso 20, ya estuvimos explicando lo de que nadie te prive, que nadie te discrimine, que esta gente no sabe lo que están hablando. Nosotros, ¿sabe? Conforme al contexto, explicando que aquellos que dicen ser judíos estaban, como hoy en día usted va y usted siendo gentil, como nos llaman, eh, aunque usted cree en el Mesías Yeshua, aunque usted crea en todo lo que está escrito en la Torá, usted va a ir a un lugar de esos, sinagoga, y dice, yo quiero conmemorar Pesaj con ustedes. Lo más seguro te van a decir, usted no puede conmemorar Pesaj con nosotros, porque esto es para nosotros, no para ustedes. Otro te va a decir, tienes que circuncidarte y pasar por el proceso primero de conversión. Y aquí estos judaizantes que estaban ahí diciéndole si tú no quieres circuncidarte y no quieres someterte a nosotros, aunque creas en el Mesías, no puedes ser partícipe de esto porque estas promesas son para nosotros. Por eso Shaul le dice en el verso 20 de este capítulo 2, pues si ustedes han muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo,
en cuanto a los rudimentos del mundo, lo que el hombre ha creado, lo que el hombre se ha metido, la filosofía hueca y sutil que han engañado a muchos. ¿Por qué te sometes a Semana Santa, si lo pongo yo modernamente? ¿Por qué te sometes a Semana Santa, Viernes Santo, Domingo de Resurrección? Cosas que son del mundo, mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Usted puede ir, como lamentablemente hacen muchos, y someterse a todas esas penitencias, flagelarse. En esta época vemos siempre videos a veces que salen de hombres que se quieren superhéroes y se clavan ellos mismos en un madero y se ponen las coronas y los latigan de verdad. Una vez se bajan, una vez pasa todo el procedimiento, nunca vas a poder combatir los apetitos de la carne porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Se puede ver como algo de sometimiento al cuerpo, de restringirlo sobre algo, de un culto voluntario, pero nada más. Por eso, si usted ha muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, como dijo Shaul, yo estoy muerto en el madero juntamente con el Mesías. Porque en el Mesías es que está todo, todas las cosas están en el Mesías. Y aquellos que de una u otra manera dicen, no, pero que ustedes todo es Torah, he estado hablando de Colosenses, de Romano. Y para los que piensan así, pues les falta un poquito de humildad, porque todo lo que aparece en lo que conocemos como Nuevo Testamento, ellos, los que lo escribieron, ¿qué hacían? Citando lo único que tenían a su alcance, la verdad, la Torá, los profetas, los salmos, los escritos. Y ahí está relatado. Casi todas las versiones ahora modernas tienen las referencias al lado. Y va a ver cómo hay cantidad, casi todas las citas que aparece de cada uno de estos apóstoles para afirmar la tesis, si se podría decir así, que están estableciendo como fundamento para lo que están explicando. Todo está basado en la Torá. Inclusive Génesis. Nosotros leemos Génesis capítulo 1, verso 1. Y nos vamos a encontrar con un verso totalmente maravilloso. Si lo leemos en español, ¿qué dice? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pierde mucho sentido del mensaje realmente que transmite ahí. Si lo leemos en hebreo, dice, Bereshit baraj Elohim Shammai ve'aretz. En o con el Reshit. Y el Reshit no es el principio. El Reshit es se podría decir, el prototipo, lo primero, es ese destello que nosotros conocemos, que está relacionado totalmente con el Mesías. ¿Y cómo nosotros lo sabemos? Estudiando las convocaciones. Como el Todopoderoso le dice, inclusive en esta convocación de Pesaj, ¿qué tenían que hacer ellos? Llevar ese Reshit. Eso primero de la cosecha, el primero de lo primero. ¿Y a cómo se le llama al primero de lo primero de lo primero? Al Mesías Yeshua. El primero, el Reshit,
el primogénito, como se le traduce en español, el primogénito de los muertos, el primero, para que en él entonces todos nosotros tuviésemos también esa bendición. Y por eso cuando tú lees en algunos libros de los profetas, no me acuerdo exactamente si en Jeremías, donde dice que desde el principio el Todopoderoso anunció todas las cosas. Desde el principio se lo está diciendo. El simple oyente, como usted y como yo, leemos en nuestro idioma, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. No vamos a ver al Mesías, al ungido que ya estaba prometido desde el principio. No vamos a ver la revelación de ese Pesaj, de ese que pasó o va a pasar por alto todo eso que va a provocar el primer Adán que es terrenal. Porque aquí se está hablando de el Adán celestial. De ese que viene a traer a nuestra vida esa vida incorruptible, esa vida inmortal, esa vida que está a la disposición desde el principio, cuando aquí en Bereshit no existía ni judío, ni griego, ni escita, ni mujer, ni hombre. Y eso es lo maravilloso de uno indagar dentro del contexto escritural para darnos cuenta de la bendición que nosotros tenemos, que hayamos sido llamados para ser partícipe del propósito divino para el bien. Para el bien. ¿Para qué? Como le dice al pueblo de Israel, aquí te pongo la vida y la no vida. Escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Porque algún día nos vamos a presentar ante el trono. ¿Y qué va a pasar? Vamos a dar cuenta de todo. Y si tú estás confiando, como lamentablemente ese debate, ¿verdad? Que a veces, no un debate, sino ese falso argumento. Porque primeramente, ¿verdad? Todos tenemos que, le vamos a dar cuenta al Todopoderoso. Pero ese falso argumento para no creer lo obvio. Porque está escrito. O sea, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, contra tu hermano. Y si alguien me dice a mí, por poner un ejemplo, mira, este vehículo, tengo un vehículo, tengo un carro. Este carro que yo tengo, este carro yo lo compré para regalárselo, vamos a ponérselo a mi mamá. Que venga alguien a tratar de decirte a ti o de levantarte ese falso testimonio, decir, no, ese carro tú lo compraste para ti, no lo compraste para tu mamá. O sea, eso es lo que, comparándolo, sucede. Creo que escuché de un hermano en la fe que dijo, también hablando sobre ese tema, hasta el día de hoy no he escuchado ni a un solo hermano en la fe creyente, ni en los estudios que aparecen en las redes sociales, ni físicamente, no he escuchado a uno solo todavía, ni a uno solo, decir que nosotros somos salvos por guardar un mandamiento. No. Pero aquellos que quieren acusar, que se sienten, están en esa autodefensa, se sienten como que amenazados de que su concepto que toda la vida han creído se caiga, por lo menos no todos, sino los que no son verdaderos, pues los que todavía se resisten utilizan ese método. No, es que tú te quieres salvar por la ley. Aunque hasta el día de hoy yo tampoco he escuchado a uno solo decir eso. Decir,
Nosotros somos salvos por guardar la ley, por guardar los mandamientos, por guardar la Torah. Todavía no he escuchado a uno. Somos salvos y justificados en aquel que vino y dio su vida por nosotros, el Mesías Yeshua. Pero la dio y nos santificó y nos perdonó para que vivamos en santidad y reflejáramos su carácter y andemos como Él anduvo, obedeciendo todo lo que está escrito en la Torah, como dijo, no vine a abrogar ni uno, ni uno. Y dio esa ordenanza. Aquel que guarde uno de estos, aunque sea el más pequeño. Entonces, lamentablemente, hay mucha gente que aún los mandamientos los tiene por poca cosa, por pequeño. Esto no es para mí. Como si los mandamientos no fueran una bendición. Siempre, desde que aprendí, ¿verdad? He explicado también que los mandamientos son promesas. Que todo lo que sale de la boca del Todopoderoso es un mandamiento, es una promesa. Entonces, que cualquier persona que dice que ha muerto en el Mesías, lo tenga por poca cosa y sí tenga en alta estima los rudimentos del mundo tradicional, religioso, pues algún día le darán en cuenta al Todopoderoso. Ah, tú me estás diciendo que yo estoy perdido, que yo no tengo salvación, que yo estoy... todo es irse al extremo para no reconocer y no tener la humildad. Mira, es parte de las cualidades o los atributos que debe tener un creyente. Ser humilde y reconocer, mira, en esto es verdad, estoy equivocado. Y creo que lo he dicho ya con varias ocasiones, pero es importante por si acaso alguien no lo ha escuchado. Me acuerdo siempre de esta experiencia que tuve con mi mamá. Que yo, pues hace muchos años, ya conocía muchas de las cosas que conozco ahora, pero tuve esa idea, esa práctica de ir a visitar a mi mamá y pues llevaba a mi mamá a un lugar, a una congregación y escuchaba y la llevaba a esa congregación porque yo había escuchado a ese líder religioso muchos años y lo consideraba una persona seria, una persona con conocimiento, aunque yo tuviese diferencias con él en cosas, pero yo dije, yo quiero que mi mamá vaya, escuche, y obviamente si le hablo en el lenguaje que yo les voy a estar hablando, lo más seguro, a lo mejor no va a entender mucho, pues tengo que hablarle un lenguaje que ella lo pueda entender y tal vez llevándola a ese lugar, pues paso tiempo con ella y va a estar escuchando a esta persona. Y dentro de esos veces que la llevé, este señor comienza a hablar sobre el tema de la anulación de la Torá. Y es una persona que es un referente, un eminente dentro del país en donde yo vivo, porque no es de aquellos de los que habla por hablar, indaga, busca, analiza, creo que es maestro de universidad, de teología, o sea, sabe lo que está diciendo, o por lo menos pensaba yo. Este hombre comienza a hablar sobre eso y da una cátedra, como dicen, de por qué la escritura nunca fue abolida. ¿Por qué el Antiguo Testamento, como se llama, nunca fue abolido y está vigente como el periódico de hoy? Así de vigente está. Como el periódico que siempre está al día. Después de estar casi una hora dando todos los argumentos teológicos, históricos,
de toda clase habida y por haber para decirle eso a su feligreses, que había un silencio increíble. Parece que había sido la primera vez que había tocado ese tema o, o los cogió por sorpresa o algo pasó, pero había un silencio increíble. Y yo más sorprendido y dije, wow, pues eh, yo sé que en ese aspecto hay un choque porque estas personas dicen guardar los mandamientos, pero no, o sea, lo que uno tiene en la mente es... Y después de todo eso dijo, pero, y ahí empezó con el pero, al final del mensaje, pero nosotros que somos creyentes en el Mesías Yeshua, aunque sabemos que tenemos que guardar todos esos mandamientos, guardamos los que dentro de nuestro concepto tenemos que guardar. Los domingos aquí, hay que estar los domingos aquí, porque nosotros recordamos la resurrección del Mesías, porque y yo digo, pero si está hablando claramente, ¿por qué ahora lo terminó de embarrar? Si él ha leído claramente el libro de los Hechos, tal vez más que yo, por mucho, y nunca vio a ninguno de los discípulos del Mesías reunirse un domingo ni que para recordar la resurrección, se reunían en Shabbat como está escrito. Por eso, si usted ha muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, y es interesante porque este verso comienza hablando sobre eso. ¿Qué es lo que dice? Mira que nadie los engañe por medio de filosofía hueca sutilezas. Filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento de los mundos, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en él, que es la cabeza y de todo principado y potestad. Y esto nos lleva a lo que estuvimos hablando casi ahora, de Génesis capítulo 1, verso 1, donde te lo dice claramente. Con el Reshit, el Todopoderoso, con el Reshit, creó todos los cielos y la tierra, y como también dice Shaul en varias ocasiones, porque todo fue hecho por medio de él y para él. Y nosotros estamos completos en él. Y no fuimos circuncidados con circuncisión hecha a mano para echar de nuestro cuerpo pecaminoso, carnal, sino en la circuncisión del Mesías. Sepultados con él en el bautismo, que significa en la muerte, en el que fuiste también resucitados con él mediante la emuná, no mediante la obediencia a los mandamientos, mediante la emuná, por el poder de Elohim que lo levantó de entre los muertos, a ese reshit, en el cual nosotros ahora vamos a ser resucitados por medio del poder que también lo resucitó a él. Porque él se pasó por alto nuestro tiempo de ignorancia. Porque ahora que estamos en él y que nos tenemos que someter a lo que él dice que es una cultura bíblica, que vino del cielo, porque entonces nosotros buscamos tanta excusa y decir eso es del judío? Eso no es del judío. Eso se le transmitió a unos israelitas que con el tiempo después se les comenzó a llamar judío porque vivían en la esto de Judea, donde fue el territorio que se le asignó a la tribu de Judá. Y que ellos comenzaron a hacer muchas tradiciones y muchos takanot, cercos,
para echar afuera a todo aquel que no quería, o que ellos no querían que se acercaran realmente al Elohim de ellos. Por muchas cosas de las cuales pasaron ellos y por ignorancia, porque nosotros leyendo el libro de Ruth, vemos que siempre, y la vida de David, que siempre hubieron gente de otras naciones que se acercaron al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y se hicieron parte, ciudadanos de Israel, y fueron partícipes de las bendiciones del Todopoderoso. Esto no vino en un movimiento, esto está desde el principio. Por eso dice, no hay ni judío, ni gentil, ni griego, ni escita. Pesaj nos enseña que en el Mesías estamos completos. No sigamos las tradiciones de los hombres que contradicen lo que está escrito. No nos hagamos judíos como los fariseos de esa época, que comenzaron a decir, ¿por qué tú no haces esto? Y él le dijo, ustedes son los que con sus tradiciones invalidan el mandamiento. Y hoy yo puedo decir, y muchos religiosos hoy en día invalidan el mandamiento de guardar Pesaj y guardar Matzot, la semana de los panes sin levadura, por la tradición de Semana Santa, por la tradición de Viernes Santo, por la tradición de sus ancestros. Y usted que está escuchando eso puede decir, hasta aquí. Voy a meterme en ayuno, en oración, voy a pedir al Todopoderoso dirección, que me ayudes a entender más sobre este tema, porque yo quiero ser un adorador, servidor del reino de los cielos, no de los hombres. Y termino con lo que dice el capítulo 3 de Colosenses, verso 1. Pues si ustedes han resucitado con el Mesías, busquen las cosas de arriba, donde está el Mesías sentado a la diestra de Elohim. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con el Mesías en Elohim. Cuando el Mesías, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en ustedes. Vivamos conforme a su voluntad y no sigamos resistiendo al Espíritu de Santidad que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. ¿Qué es lo de arriba? La Torá que vino del cielo, los mandamientos que vinieron del cielo. Y si nosotros hemos muerto con el Mesías, ya no podemos vivir ni como boricua, ni como mexicano, ni como americano, ni como cubano, ni como dominicano, ni como francés, ni como europeo, ni como chino, sino esa nueva vida en el Mesías Yeshua, aunque nuestra identificación diga, eres nacionalidad de tal. Respetamos todas las leyes puestas por el ser humano, siempre y cuando no contradigan lo que está escrito. Respetamos todos los dogmas religiosos que hayan puesto, siempre y cuando no contradigan lo que está escrito. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.